Espérame por la mañana, antes de que salga el sol. Buen día a todos, buen día Pastor Daniel, buen día Pastor Ricardo, a todos, un saludo cordial. Vamos a orar. Señor, ábrenos el entendimiento para que comprendamos tu palabra a la profundidad que tiene tu palabra, Señor. Porque tu palabra es como espada de doble filo que corta y separa el alma del espíritu. Y tu palabra es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ábrenos el entendimiento, Dios. Desbloquea nuestras mentes, mucha tierra. Desbloquea nuestro corazón, muchas emociones, actitudes terrenales. Hoy nos despojamos de todo lo terrenal que estorba para que nosotros captemos la profundidad de la palabra del Señor. Hoy nos despojamos de toda experiencia, actitud, pensamiento negativo que pueda estar estorbando nuestro discernimiento, nuestro entendimiento, nuestra percepción espiritual. Señor, agudiza nuestra percepción espiritual. Abre nuestros ojos espirituales para que tengamos lectura espiritual correcta de todo, de nosotros, de nuestra casa, de los ministerios que nos han encargado, de lo que sucede en la ciudad, de lo que sucede en la nación, de lo que tú estás haciendo en la ciudad, en la nación, en el mundo entero. Ábrenos el entendimiento, danos comprensión para entender tu palabra y sobre todo practicarla, ejecutarla, vivirla. Conviértenos en hacedores de tu palabra, Dios. Gracias. Gracias. Solo podemos hacerlo en tu poder, Dios. Solo podemos vivir tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Solamente vamos a poder ser hacedores de tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Jesús, necesitamos que tú actives en nosotros tu Santo Espíritu y el poder de tu Santo Espíritu para ser hacedores de tu palabra. Y que seamos obedientes 100% a tu palabra, a tu diseño, a tu deseo, a tu anhelo, a tus propósitos, Dios. Danos un corazón fiel, danos una mente fiel, danos pies fieles, que seamos fieles a ti. Gracias. Habla, Espíritu Santo, habla. Abre nuestros oídos, quita todos tapones que hay en nuestros oídos, que escuchemos con nitidez tu voz. Calla las otras voces, que escuchemos tu voz. Gracias, bendito Dios, glorioso Dios. Amén, 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 amén. Antes de compartirle una palabra, es una palabra difícil, ¿no? Que me ha estado dando el Señor en estos últimos meses. Y sí, no sé si usted hace eso o me puede enseñar sus secretos, pero cuando a mí me da una palabra difícil, el Señor me cuesta procesarla, ¿no? Entonces me pongo a orar y hay un pasaje en la Escritura que ayuda mucho, a mí me ha ayudado. Dice que Jesús, cuando estaba a solas con sus discípulos, le explicaba todo. Entonces, cuando yo recibo una palabra difícil o loca o que no cuadra pues con mi mente, ¿no? Cuánta palabra que leemos a veces no cuadra con nuestro, seamos honestos, ¿no? No sé si
sucede, oye, pero Señor, no le entiendo esto está loco, ¿no? Entonces, orar, procesarlo hasta que te explique, ¿no? Hasta que lo apliques también, te explique y vos lo apliques, ¿no? Él te explica para que vos lo apliques, ¿no? Y después ya impartirlo, ¿no? Sí. Entonces, antes de esta palabra, ahorita orando, corto nomás, todo lo que Dios te está dando, tenés que impartirlo. Y no solamente verbalmente, sino tenés que organizar, tenés que crear una estructura de intimidad con Dios en tu casa, en tu iglesia, la estructura del cielo, ¿no? Porque a veces nosotros los pastores solamente creemos que con hablar la palabra ya está todo hecho, digamos. Sí y no, digamos. Porque hay que hablar con la palabra, pero hay que organizar al liderazgo, organizar los equipos, pedirle al Señor que nos dé las estructuras del cielo para estructurar esa palabra y que fluya la obediencia y que fluya la vivencia. Y entonces ya viene una vida de fruto, ¿no? Entonces esa es la palabra, ¿no? Impartir, pero no solamente de boca, ¿no? Sí. Sino organizar, crear sistemas del cielo, ¿no? Que una palabra me dio el otro día el Señor, carretas que lleven agua. Sí. Y habla de 10 carretas. Todo ahí el Señor me esa. Entonces tenés que ver en tu iglesia 10 hombres y mujeres que están con ríos de agua viva dentro de su vida. Y ellos con vos van a impartir. La impartición es clave. Bueno, vamos a la palabra. La palabra es dura, difícil, pero bueno. El Señor me ha tenido bastantes meses con este versículo que me visita seguido, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces, contra el espíritu, contra el espíritu. ¿Qué hay en mi mente contra el espíritu? ¿Qué hay en mis ojos contra el espíritu? ¿Qué hay en mis oídos contra el espíritu? Y yo empiezo a procesar contra el espíritu. Pues me llama la atención contra el espíritu. Hay muchas cosas contra el espíritu en mí, en mi casa, en mi matrimonio, en mi forma de liderar, en mi forma de hablar, que hay contra el espíritu. Y me meto así, ¿no? ¿Qué es lo que? El deseo de la carne es la carne que está en contra del espíritu. Entonces, si yo me pregunto qué cosas en mi corazón, emociones, actitudes, motivaciones hay en contra del espíritu, estoy hablando qué cosas carnales, Señor, hay en mi corazón. Quiero que me examines, quiero que me corrijas, quiero que me endereces. Sí. Y dice que el deseo del espíritu es contra la carne, entonces esa es buena noticia. Entonces ya yo no me voy a, yo no voy a estar peleando con mi carne, digamos, ¿ok? Entonces ya hemos gastado tantos años peleando con nosotros mismos, ya, entonces dejemos ya de pelear con nosotros mismos. Y solamente digamos, Espíritu Santo, pon tus deseos en mi mente, en mi corazón, pon tus anhelos en mi mente, en mi corazón, pon tus pensamientos. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone sus anhelos, sus deseos, sus pensamientos en nosotros, automáticamente desplaza todos los deseos, los pensamientos y actitudes de la carne. Es un desplaza automático. Sí. Porque el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Ahora, hay este tema que es clave.
pero la carne no tiene autoridad sobre el espíritu y el espíritu tiene autoridad sobre la carne. Esa es la diferencia. La carne se opone al espíritu, pero no domina al espíritu. ¿Okay? No lo gobierna el espíritu. El espíritu se opone a la carne y lo domina a la carne y lo gobierna a la carne y tiene autoridad sobre la carne. Entonces nosotros no tenemos que estar peleando esta batalla. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces el tema de hoy es no muy atractivo, en contra de Dios. La versión SBI dice, porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo, esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer, en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de Jesús. Tenemos que pensar, ¿no? Orar. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone, mire, hay autoridad, el Espíritu Santo se impone, hay autoridad. Es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Perdón. Estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros, dentro de nosotros, dentro de nosotros, dentro de nosotros. Pero dentro de nosotros vive Jesús, dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Sí. Y nuestros deseos siempre están sujetos a presiones. Entonces esas presiones hay que orar para que el Espíritu Santo haga la obra. Romanos 8:13, es por el Espíritu Santo que se hace morir las obras de la carne. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Ahí está en contra de Dios. Toda sugerencia de la carne, todo pensamiento de la carne es enemiga de Dios. Hay enemistad contra Dios. Sí. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, vamos avanzando. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. La ley del Espíritu nos libra de todas estas opresiones que vienen por medio del pecado, ¿no? La ley del pecado. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otra versión. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahí, buena noticia. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu Santo está bien activo. ¿Sí? En contra de Dios, en contra de Jesús, en contra del Espíritu. ¿Sí? Y hay otro tema que en su momento compartiré, en contra de la voluntad de Dios. Éxodo 15:7, ¿no? Con la grandeza de tu poder has derribado los que se levantaron contra ti. Y todos estos procesos contra Dios son inconscientes mayormente. No nos damos cuenta. No lo percibimos, no lo detectamos. Consciente. En contra de Jesús, Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Son palabras duras estas, ¿no? Que a veces no la procesamos, ¿no? Claro, ¿qué cristiano dice, yo estoy en contra de Jesús? Nadie, ni un cristiano. Pero inconscientemente hacemos cosas en contra de Jesús.
inconscientemente pensamos temas a veces en contra de Jesús sin darnos cuenta. Todo eso es inconsciente. Inconscientemente hablamos en contra de todo lo que enseña Jesús o algunas cosas. Puede ser que en tu vida y mi vida tengamos 5 áreas de nuestra vida que están en obediencia total a Jesús, pero hay otras 4 áreas de nuestra vida que no están en obediencia a Jesús, no están rendidas totalmente a Jesús, y por ahí salen cosas en contra de Dios, en contra de Jesús. Porque si no estamos rendidos, estamos en resistencia. Acuérdense de las lecciones de rendición que hemos llevado, ¿no? El que no se rinde, resiste. A nivel espiritual es así también. Es contra el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿no? Ahora, la carne se revela al derecho que tiene Dios de dirigir y disciplinar nuestra vida. Se opone porque todo es en contra de la carne. Entonces, todo lo invasivo para la carne responde, la carne zapatea, la carne patalea, porque se revela al derecho que tiene Dios de dirigir y disciplinar nuestra vida, porque somos hijos de Él. No somos, por decir un dicho, hijos de la carne, no somos hijos de Satanás, no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Padre Celestial tiene derecho sobre nuestra vida para dirigir nuestra vida, disciplinar nuestra vida. Y ahí es donde hay lucha, y ahí es donde la carne plantea cosas subliminales, o engaños, mentiras, y terminamos, ¿no? También la palabra habla contra el ungido o el mensajero de Dios. En Números 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo. Sí. Entonces muchas veces el problema de no estar de acuerdo con el ungido no es no estar de acuerdo. El problema es ponerte en tu contra. Y no estoy de acuerdo, pero me someto. Ya. No me cuadra, pero yo lo voy a obedecer. Ya. Pero muchos de nosotros cometemos el error, si no todo, no estoy de acuerdo, no lo obedezco. Un momento. Cuidado con eso. Por ejemplo, en el matrimonio, y lo hemos hablado mucho con mi esposa Isabel esto, en variadas oportunidades, ¿no? Y ella tiene ese entendimiento. En muchas cosas, con mi esposa estamos en desacuerdos, por si acaso. Pero ante el desacuerdo hay un principio mayor, el respeto. Estamos en desacuerdo, pero nos respetamos, seguimos amándonos, y ella sabe que ante un desacuerdo ya el Señor le da la última palabra a la cabeza. Es un principio bíblico. Y frase bien común y corriente de mi esposa Isabel: yo no estoy de acuerdo, pero si Dios les ha dicho, hágalo, Dios. No, o sea, ¿verdad? A mí no me cuadra, no. Yo no le aconsejo que haga eso, pero si usted cree que es de Dios, hágalo. Yo no me voy a oponer a Dios. Miren ustedes. Entonces, el tema del no estoy de acuerdo, divido a la iglesia. No, un momento. Entonces nosotros tenemos que aprender no solamente a hacer acuerdos, sino a estar en desacuerdo respetando los principios bíblicos. No sé si me explico bien con esto. Porque es un tema difícil esto. Entonces el líder sabio, en su cuerpo pastoral, no estamos de acuerdo,
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Manda la mayoría, la democracia, o manda la teocracia? El líder sabe y dice, bueno, si no estamos de acuerdo, ¿por qué no planteamos 10 días de ayuno consciente? Ayune cada uno de nosotros por este tema, porque es un tema importante, digamos. Y en 10 días hablamos, ¿les parece? Está bien, pastor, hablemos. Ya, perfecto. Ya. La gran mayoría de las veces viene la reunión después del ayuno. Bueno, sí, yo he cambiado de opinión por esto. Listo. Ya, pero no crean que porque todos ayunaron hay unanimidad siempre, ¿no? ¿No? Pero los que están no tan convencidos dicen, yo no estoy tan convencido, pero procedan, yo me someto. Ah, ya no estoy en contra. Eso es muy importante. Entonces aquí viene la parte más dura ya de este tema. Yo no sé si les va a gustar, pero bueno, aunque no le guste, que le haga bien, digamos. Eso es lo que, ¿no? Que a veces no nos gusta cierta palabra, ¿no? En contra de Dios quiere decir usurpar su lugar. Y lo voy a explicar. El diccionario de sinónimos dice que usurpar es reemplazar, desbancar, suplantar, arrebatar, apropiarse, despojar, robar. Por eso Jesús en su humillación total, en Filipenses 2 dice que no se aferró, porque si se aferraba, se desalineaba de Dios, ¿no? ¿Ok? No sé si entendemos esa parte. No se aferró. Número 2, se despojó, porque si no se despojaba, se desalineaba de su padre. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Y dice el tercer lugar, en Filipenses 2, dice que se humilló hasta la muerte, hasta la negación total. Entonces, si no te niegas a ti mismo, vas a usurpar su lugar. ¿Qué quiere decir? Vas a tomar su lugar. Tu criterio va a tomar el lugar del criterio de Dios. Tu deseo en tu corazón natural va a tomar el deseo del Espíritu Santo. Va a tomar el lugar del deseo del Espíritu Santo. Entonces, usurpar su lugar es estar en contra de Dios. Antónimo es dar y devolver. El diccionario define apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. Sí, usurpar. Ahorita vamos a entender esto. ¿Ya? Entonces, veamos este tema difícil que el Espíritu Santo nos dé luces al hacer oraciones de quebrantamiento y humillación. Este tema de estar en contra de Dios lo resuelve un estilo de vida permanente, humillación, quebrantamiento, negación a sí mismo, renuncia, rendición. Lo resuelve. La naturaleza humana, la vida natural, siempre está con tendencia a la rebelión, a la falta de sujeción. Y si estás en rebelión, estás en contra de. Si estás en desobediencia, estás en contra de. Estás en contra de esa orden, no has obedecido. Y obviamente no solamente estás en contra de esa orden, estás en contra de quien ordenó eso. Sí. Entonces, le ruego que si tienen preguntas, Pastor Daniel, ahí en el chat, ¿no? Ayuda, porque este es un tema un poco complicado y extremo, pero bueno. A ver, apliquemos con oraciones. Oh Jesús, mi matrimonio no es mío, es tuyo.
pero te lo usurpé, me he apropiado de mi matrimonio, te desbanqué de tu derecho propietario sobre mi matrimonio, usurpé tu señorío, he sido autónomo, me ha faltado sujeción, he estado en rebelión sin darme cuenta. ¿Lo entendemos esto? ¿Entendemos que tu vida, mi vida, nuestra vida no es nuestra? ¿Entendemos eso? Y si te apropias de tu vida que no es tuya, a ver, sigamos. Oh Cristo, mis hijos, mis padres no son míos, son tuyos, pero te los usurpé, me he apropiado de mis hijos, me he apropiado de mis hermanos, de mis seres queridos, te desbanqué de tu derecho propietario, porque tú los compraste con tu sangre preciosa, son tuyos, son tu propiedad, usurpé tu señorío sobre ellos, interferí el proceso tuyo con cada uno de ellos, por sentirme dueño, por sentirme propietario. Perdóname, Señor, porque esto es falta de sujeción, falta de sometimiento y he caído en rebelión inconsciente. Perdóname, Dios. ¿Entendemos este principio? Sigamos. Oh Jesús, los ministerios que me has encargado no son míos, son tuyos, pero te los usurpé. Me he apropiado de estos ministerios. Te desbanqué de tu derecho propietario, usurpé tu señorío sobre ellos, he sido autónomo, me ha faltado sujeción y he caído en actos de rebelión inconsciente sin darme cuenta. Perdóname, lávame, límpiame, quita de mí todo este espíritu de rebelión, de desobediencia, corta de raíz toda raíz de rebelión, que no quede raíz alguna para que no haya rebrotes. Yo quiero vivir sujeto a ti, sometido a ti, quiero negarme en tu cruz. Procesos de humillación. Procesos de humillación. Oh Jesús, la profesión o la empresa que me has encargado no es mía, es tuya, pero te la usurpé, me he apropiado, te desbanqué tu derecho propietario, usurpé tu señorío sobre el oficio que me has dado, he sido autónomo sin darme cuenta, me ha faltado sujeción, sometimiento, he caído en actos de rebelión. Oh Jesús, la iglesia que me has encargado no es mía, es tuya, pero te la usurpé, me adueñé, me apropié de la iglesia. Te desbanqué de tu derecho propietario, usurpé tu señorío sobre la iglesia, he sido autónomo, me ha faltado sujeción, sometimiento. ¿Entendemos? Oh Jesús, la economía que me has dado, los Washingtones que me has dado, no son míos, son tuyos. Te los usurpé porque yo los gasté según mi criterio, según mi deseo, según mi impulso. Me apropié de los Washingtones que me has dado, me apropié de la economía y empecé a decir, yo me merezco esto y me compro esto y hago esto porque este es mi dinero. Te desbanqué tu derecho propietario, usurpé tu señorío sobre él, sobre la economía que me has dado. He sido autónomo. Bueno, resolvamos todos estos temas porque son sencillos para resolver, porque a Jesús le costó todo, a nosotros nada. Sí, esto se resuelve en la cruz del Calvario. Sí, esto se resuelve con rendición total. Así que oremos con esta canción que dice, yo me rindo a Él, rindamos todo, declaremos que no somos dueños de nada, que Él es el dueño de todo. Oremos, oremos, oremos. Oh, aleluya, aleluya Dios. Ríndele un aplauso a Él fuerte. Oh, aleluya.
Señor, aquí estamos, rindiendo todo a ti, oh Dios. Recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Gracias. Oh sí, Señor. Gracias. Queremos ser fieles. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y tu obra lo hizo todo para que nosotros seamos libres de todo esto. Gracias porque a través de un acto de rendición total nuestro, por tu obra redentora, tú nos haces libres de los deseos de la carne, de las intenciones de la carne, del pecado, de la naturaleza rebelde, orgullosa. Tú nos haces libres de todo dominio del mundo, espíritu del mundo. Tú nos haces libres de toda influencia del infierno, de Satanás y sus potestades y sus demonios. Gracias porque al rendirlo todo a ti, al someternos a ti, al sujetarnos a ti, al negarnos en tu cruz, al decir crucificado con Cristo estoy, ya no viese yo en mí, mas Cristo vive en mí, ya no viese yo carnal en mí, mas Cristo vive en mí, y activa el yo espiritual, activa su vida en mí, ya no vive la vida de Raúl en mí, vive la vida de Cristo en mí, ya no vive la vida de Raúl en mí, vive la vida de Cristo en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Gracias porque tú lo hiciste todo sencillamente magistral. Gracias, Señor, que lo apliquemos esto con corazón sincero, que lo apliquemos todo esto con corazón contrito, humillado, espíritu quebrantado, espíritu arrepentido siempre, Señor. Señor, que nunca nos olvidemos de hacer nuestra higiene espiritual todos los días, que nunca nos olvidemos de quebrantarnos, humillarnos, rendirnos, renunciar a todo delante de ti todos los días, Señor, para que tú dirijas nuestras vidas y disciplines nuestras vidas y tú las gobiernes, Dios. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén. Recuerde que esto es sencillo de resolverlo, ¿no? Si se tiene un corazón contrito y humillado, es sencillo. Si se tiene un corazón sincero. Y eso tenemos que siempre pedirle al Señor, ¿no? No sé si hay preguntas en el chat, Pastor Daniel.
que tú, si tienen preguntas, por favor, ¿no? ¿Usted tiene alguna pregunta, algún aporte, Pastor Daniel? No, solamente estoy muy pensativo porque Dios me está hablando mucho y de verdad que es necesaria esta palabra. Más bien, muchas gracias, pastor. Adelante, adelante. Es más, hay una palabra que yo le he dicho al Señor, si tú me dices eso, Señor, a mí me da un síncope cardíaco. Así que ni me lo digas, le digo. Que le dijo a Pedro, ¿no? Quítate de aquí, Satanás, me eres estorbo, estás en contra de mí. Uy, déjate lío, Dios. Al hombre más maduro de su equipo le dice eso. A su mano derecha, como decimos, ¿no? Pero tranquilo, esta palabra no nos debe generar condenación, ¿no? ¿Ok? Cuidado con que esté ahí por mi culpa, mi reverenda culpa, por mi culpa. No, no, no. En Cristo no hay condenación. En Cristo hay restauración, hay recuperación, hay levante, ¿no? Hay perdón, hay sanidad. Por eso el proceso de humillación permanente nos resuelve todos estos temas, ¿no? Ah, y este tema nos hace crecer en el temor de Dios, ¿no? Sí, crecer en el temor de Dios, ¿no? Sí. Entonces, sigamos. Vamos a ver. Vamos a ver más luces, a ver, ¿ok? Sobre este tema. Acá está. Aquí hay más luces. Oh Dios, al usurpar inconscientemente, te reemplazamos, te desbancamos, te suplantamos, te arrebatamos. Nos apropiamos de lo tuyo, te hemos despojado de tu señorío, te pedimos perdón y misericordia, renueva en nosotros espíritu de obediencia y sujeción. Es sencillo esto. Confieso, Jesús, que al usurpar sin darme cuenta lo hice impulsado inconscientemente por el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el egocentrismo y la autosuficiencia. He sido autónomo, me ha faltado sujeción, he caído en rebeliones inconscientes, perdóname. Espíritu Santo, te doy licencia total para que ingrese a mi mundo subliminal, a mi mundo inconsciente, a mi mundo subconsciente y que tú purifique mi mundo inconsciente, mi mundo subconsciente. Purifica mi yo interior, purifica mi vida interior, purifica mi corazón, purifica mi mente. Y ahí estar, ¿no? Sí. Unos minutos. Mateo 21:44, el reino de Dios será arrebatado de tu mano y entregado a las personas que vivan la cultura del reino. Jesús, al usurparte, reemplazarte sin darme cuenta, entronicé mi yo carnal. Sin darme cuenta hubo cambio de gobierno, sin darme cuenta hubo cambio de señorío, hubo cambio de fidelidad. Mi problema es que sigo vivo aún. Se desvirtuó lo espiritual, la tierra ganó, el cielo ha sido postergado una vez más. Me humillo delante de tu presencia y te pido perdón, sanidad y restauración. Sí. Entonces acá nos da más luces. Mateo 21:43, otra versión. A ustedes se le quitará el reino de Dios. Dios se lo va a dar a otra nación que produzca lo que Él quiere que su reino produzca. Aquí, digamos, una de las cosas que nos resuelve el otro día en la reunión continental, la otra vez el mes pasado, no este lunes pasado, el pastor Daniel Peloso dio un tema sobre el corazón conforme a Dios. Esa es la solución, una de las grandes soluciones. No te preocupes de tu carne. O sea, no te ocupes de tu carne, porque la palabra dice, no te ocupes de tu carne, ocúpate del espíritu. Y deja que el espíritu se ocupe de tu carne.
No sé si me explico bien. Sí. Tranquilo, no te ocupes de ese aburrimiento que te tiene mal, o no te preocupes o te ocupes de esa boca suelta que te tiene mal. Háblale al Espíritu Santo de tu boca suelta, háblale al Espíritu Santo de ese aburrimiento. Claro que sí, ¿no? Claro. O sea, entendiendo que Él es el que va a resolver eso. Y lo que tú tienes que hacer es rendirlo al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que te haga libre de eso. Porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. ¿Sí? Entonces, 5 oraciones diarias que hemos hablado a cansancio, que resuelven estos problemas inconscientes de usurpación espiritual. Oh Dios, examíname, oh Cristo, corrígeme, oh Espíritu Santo, enderezame, oh Padre amado, enséñame, oh Jesús, guíame. Hemos hablado, espero de que en la mayoría de nosotros todos los días hagamos esto con sinceridad de corazón, a profundidad, guiado por el Espíritu Santo. Jesús, al usurpar, reemplazar tu señorío sin darme cuenta, hice que la agresividad y la violencia de mi orgullo me convierta en un usurpador y me lleva a la vida carnal. La agresividad, la violencia de mi orgullo. Jesús, al usurpar, reemplazar tu señorío sin darme cuenta, la agresividad y la violencia de mi vanagloria me convirtió en un usurpador. La agresividad y la violencia, mi egocentrismo, me convirtió en un usurpador, me llevó a la vida natural. O sea, la carne te quiere llevar a la vida natural. Siempre es esa el objetivo, el pecado. Satanás también, los enemigos. Jesús, al usurpar tu señorío sin darme cuenta, la agresividad y la violencia de mi autosuficiencia me convirtió en un usurpador y reemplacé tu hacer por mi hacer. Entonces, como Dios no lo hace, yo lo hago. El problema de Abraham y Sara, ¿no? Como Dios no nos ha dado un hijo, a lo mejor es esta la cosa, ¿no? Y todavía pensaron que Dios era plan de Dios eso, ¿no? Y se equivocaron, ¿no? Y nació un Ismael que hasta ahora está dando problemas en la tierra, ¿no? Sí. Oh Jesús, cuántas veces usurpé, reemplacé, desbanqué tu señorío en mí y sobre mí. Sin darme cuenta, me humillo hoy delante de tu presencia. O sea, usurpé, te desbanqué sin darme cuenta. Por lo tanto, me humillo delante de tu presencia y te pido perdón por hacerlo todo esto sin darme cuenta. No me he dado cuenta, Señor. Por eso es importante en tu proceso de humillación todos los días, Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, muéstrame pecados inconscientes, faltas inconscientes, errores inconscientes, carnalidades inconscientes, hábitos carnales inconscientes. Muéstrame, quiero confesar todo, quiero ser libre de todo pecado inconsciente, quiero ser libre de todo hábito carnal inconsciente, quiero ser libre de toda reacción carnal que no me doy cuenta, quiero ser sanado, restaurado. Hay que hablar de eso. Hay que hablarlo. Hoy vuelvo a ti con todo mi corazón y toda mi alma, oh Cristo amado, y me someto totalmente a tu señorío y declaro que tú eres mi dueño, mi propietario, nada es mío, todo es tuyo, tuyo soy hasta el final. Esto usted lo sabe. La cosa es meterse con el Señor a sinceridad. Oh Espíritu Santo, cuántas veces usurpé, reemplacé, desbanqué tu gobierno en mí y sobre mí sin darme cuenta, me humillo delante de tu presencia, te pido perdón por hacerlo todo esto sin darme cuenta. Vuelvo a ti con todo mi corazón, con toda mi alma, oh amado Espíritu Santo, y me someto totalmente a tu gobierno y declaro que tú eres mi dueño, mi propietario, nada es mío, todo es tuyo, tuyo soy hasta el final. Entonces, orar varias semanas, ¿no? Para que todo espíritu, toda actitud de usurpación caiga y sea cortado de raíz. Que Dios rompa las cadenas de rebelión en nosotros. Que el Espíritu Santo desate los nudos que aprietan el yugo. Espíritu Santo, que dejes libre de toda opresión. Espíritu Santo, que acabes, en fin, con toda tiranía de nuestros enemigos. Sí. Sí.
a mí me gustó esta oración y veo que es muy poderosa, ¿no? En esto, desde el mes de junio creo que el Señor me mostró esto y muy seguido lo estoy haciendo. Señor, acaba con la tiranía de mis enemigos. Acaba, corta de raíz con las opresiones, los engaños de mis enemigos, la tiranía de los enemigos, la carne, el pecado, la vida vieja, la naturaleza caída, el mundo, el espíritu del mundo, el príncipe del mundo y sus engaños. Acaba con la tiranía del infierno, las estrategias del infierno, los engaños del infierno. Corta con esa tiranía, anula esa tiranía. Sí. Creo que es una oración eficaz, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces oremos con esta canción, comprometiéndonos a someternos a Él y que nuestra obediencia va a ser nuestra mayor adoración, obediencia a la palabra. Comprometámonos a darle lo mejor a Dios y concentrarnos en Dios y no en nosotros. Nuestro enfoque no es nosotros y nuestra carne, nuestro enfoque es Dios y su poder y la cruz y la sangre del Cordero. Eso es el enfoque, ¿no? Oremos esta canción. De nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
Gracias, Señor, por escuchar nuestros corazones. Gracias por escuchar nuestro espíritu. Danos un corazón contrito, danos un corazón humillado siempre. Jesús, inúndanos con tu humildad, inúndanos con tu obediencia y corta toda raíz de desobediencia, toda raíz de rebelión. Corta con la tiranía de los enemigos, de nuestro enemigo, corta con esa tiranía. Enseñoréate en nuestra vida siempre, Dios, porque queremos darte lo mejor para ti y queremos ser obedientes 100%, Señor. Ayúdanos, renueva en nosotros espíritu de obediencia. Gracias. Amén. Recuerde la cumbre de intimidad con Dios por Zoom. Es para toda la iglesia, ¿no? Todas las iglesias, membresía, líderes, ¿no? Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26, 6 de la tarde, hora Costa Rica. Y el sábado es a la 1 de la tarde. Son 2 horas y media de programa, más o menos, sí. Entonces todos están invitados, es gratuito. Ya le vamos a mandar al pastor Daniel el link de preregistro, de preinscripción, para que los que no quieran participar, y lo distribuyen en sus iglesias, y todo miembro de iglesia puede participar. Así que están cordialmente invitados, y les ruego que oremos por esta cumbre para que el Señor se derrame, ¿no? Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Gracias, Pastor Raúl. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí está.